Ya, entonces, la mejor forma de leer, de desarrollar la comprensión lectora, las competencias leyendo, por lo tanto, métanse, por favor, al tema de la lectura. Em, Porque amplía horizonte, amplía el conocimiento y también es la única forma de mejorar la comprensión. Lo mismo que con la ortografía, leyendo, leyendo, leyendo. Insisto, por favor, en que vayan registrando su nombre y su curso en el chat, porque esa es la única forma en la que pueden quedar presentes en esta clase. Vamos a ver hoy día la habilidad de relacionar e interpretar información, porque nosotros sabemos que la prueba de transición va a medir tres áreas de habilidades súper marcadas. Una es la que nosotros le podemos llamar como extraer información explícita, así se le llamaba antiguamente, que es simplemente leer y extraer. Vamos rescatando del texto los elementos que están presentes. Por ejemplo, si un texto dice que habían ciertos temores en María, porque pese a todas no sé, y ahí dar algunas ideas, pregunta, ¿qué sentimientos había en María? Ciertos temores. Eso está explícito, por lo tanto, es simplemente ir viendo el texto e ir rastrando y extrayendo la información, ¿sí? Tenemos también, por otro lado, estas habilidades que están frente a ustedes, que son las de relacionar, interpretar información, que es lo que vamos a ver hoy día, que tienen que ver con agarrar el texto, tomar ciertos elementos, ir conectando la información y poder ir desarrollando las inferencias. ¿Qué me quiso decir? ¿Qué está planteando el texto? Y eso es un nivel más elevado que el primero, porque el primero responde a los niveles taxonómicos, a los niveles de pensamiento más básicos. Leer, comprender, sacar información, nada más. Pero en cambio, el que vamos a ver hoy día, demanda un nivel de análisis mayor, porque a partir de lo que está superficial en el texto, tenemos que inferir, tenemos que tomar ideas. Apaguen su micrófono, por favor, si no quieren dar alguna idea, para que no interrumpamos al resto. Entonces, y el otro nivel, que es el que vamos a ver la próxima vez que tengamos clases, es el de... Apaguen los micrófonos, por favor, participantes. Silencio, ya. No me hagan perder tiempo silenciándolo. Entonces, el otro nivel es el nivel de evaluar, el que nosotros, el nivel más superior. El nivel de evaluar tiene que ver con apreciaciones, con que tú rescates la valoración de ciertas conductas, de ciertos patrones, hacer juicio respecto del texto. Es más complejo, pero lo vamos a ver la otra clase. Entonces, hoy día quiero que sepamos que el objetivo de esta clase es relacionar información textual, relacionar información textual a fin de interpretar y construir un significado coherente con el contexto del texto. ¿Ya? Mira, normalmente los textos se dividen en párrafos, ¿ya? Entonces, los textos se dividen en párrafos. Los párrafos, usted sabrá que yo los puedo reconocer porque van desde el inicio, desde las primeras letras hasta el punto aparte. Después yo voy abajo, desde la primera letra hasta el punto aparte. Ahí yo reconozco los párrafos. En la prueba de selección universitaria anteriores, los párrafos venían divididos con números 1, 2, 3, 4, 5. Porque al hacerle este tipo de preguntas le decían, en el párrafo 5, ¿a qué se refiere bla, bla, bla? O de qué forma contribuye a la información el párrafo 5 en relación con el párrafo 4. Y por eso era más fácil el tema de ir reconociendo los párrafos. No sé cómo vendrá la prueba de transición, ya porque el DEMRE ha subido ciertos ensayos, pero hasta el momento vienen, pero en realidad esperamos que eso se mantenga por un asunto de facilitar la lectura. Entonces, yo puedo ir relacionando la información, porque recuerden que el texto es un todo. Si bien es cierto, son diversos párrafos, pero debe haber una coherencia temática a lo largo del texto. Por lo tanto, normalmente el último párrafo
a veces está conectado con el primero, porque el primero introduce el tema y el último párrafo lo concluye. Y los párrafos intermedios lo desarrollan. Eso es lo habitual, ¿ya? Pero necesitamos saber que a veces los párrafos intermedios van aportándose ideas entre ellos y usted tiene que ser lo suficientemente ágil mentalmente para reconocer cuál es la conexión. Es un tanto complejo, yo lo sé, pero por eso, chiquillos, no pierdan su tiempo haciendo cosas que realmente no le van a contribuir al desarrollo de la competencia lectora y ocupen las herramientas. Pues nosotros le estamos enviando guías de aprendizaje, tales como, no sé, como guía de historia, guía de filosofía, donde hay harta lectura, por lo tanto, ocupen esos recursos como herramientas para leer. De hecho, el nuevo sistema viene, se intenta ajustar a los textos que los estudiantes de cuarto medio deberían estar leyendo en este tiempo. Por lo tanto, no le van a poner un texto de Homero en castellano en un lenguaje muy complejo, ni tampoco le van a poner a Cervantes con el castellano antiguo. Le van a poner textos que, según los científicos y según los analistas, son los textos que normalmente deberían estar leyendo ustedes en este tiempo. Y usted me dice, profesor, es que no estoy leyendo nada. Y yo le digo, ahí hay un problema que solo usted debe solucionar. Profesor, ¿y qué puedo leer? Lea lo que le gusta, parte de ahí, lea recetas, lea ingredientes, lea componentes y desde ahí empiece a avanzar en los textos. No sé lo que tenga en su casa, pero ocupe las herramientas que tiene allá. Vea noticias, vea películas que estén en inglés para que usted vaya mejorando la velocidad lectora. Entonces, todas estas conexiones que están, que les acabo de mencionar, tienen que ver con, em, tienen que ver con la intención de que ustedes avancen hacia interpretar y construir un significado, pero ojo, que sea coherente con el contexto del texto. En esta prueba de transición, toda la información que a usted le van a dar está en concordancia con el texto. Por lo tanto, es súper importante que usted tenga conocimientos previos, pero la prueba de transición no le va a pedir que usted tenga esos conocimientos. ¿Sabe por qué? Porque a lo mejor de los 56 estudiantes que hay acá, varios tal vez, a lo mejor la mitad va a saber quién fue Adolfo Hitler. Pero el texto, si no sale la información explícita, no pueden exigirle a todos que lo sepan, porque no lo dan por asumido. ¿Me entiende? Por lo tanto, toda inferencia y toda interpretación que hagan del texto debe ser coherente con el contexto del texto. Toda la información está ahí. Usted no necesita más, necesita solo la información manejada en el texto. Si estoy siendo muy largo, me avisan, ¿ya? No quiero complicarlo. ¿Qué habilidades me dirá? Ahí está, yo se la mostré. Primero la habilidad de rastrear, localizar, hacer esta lectura superficial y solamente rastrear y localizar información. La otra es un nivel superior, que es la de relacionar e interpretar, es lo que vamos a ver hoy día. Y la última es reflexionar y evaluar, que es la que vamos a ver en la próxima clase. Entonces, nos entramos de lleno a la habilidad de relacionar e interpretar. Primero, para esto debemos recordar los conceptos de lo que es lo denotativo y connotativo, que es una de las cosas que vimos anteriormente. Lo denotativo corresponde a la información explícita, lo que aparece evidente en el texto, es fácil extraerlo, pero también está lo connotativo, que se refiere a toda la información, que no es fácil extraerla, porque no está de forma clara, ni textual, ni directa en el texto, sino que es necesario interpretar o inferir para obtenerla. En este nivel se manejan todas las indirectas. Cuando, no sé si a usted le han tirado alguna indirecta, ¿ya? Entonces, la gente que es más habilidosa comprende la indirecta y le dice, a ver, ¿qué me quisiste decir? Ah, porque en realidad usted vio que detrás de ese enunciado había una indirecta. Había un elemento que usted necesitaba interpretar cuando le dicen, se llenó, qué fome. Y realmente el espacio se llenó y no cabe nadie más. No, fue una indirecta para decirle que
que usted está de más y que tiene que irse, o que su presencia no es requerida. Puse un ejemplo que yo sé que es como muy básico, pero que nos sirve para que ustedes sepan la estructura y cómo funciona. Em, entonces tenemos relacionar e interpretar y ahora nos metemos. Esto es lo que dice el temario de la prueba de transición de competencias lectoras. Dice sí, los lectores y las lectoras demuestran comprensión del texto otorgando sentido a las relaciones entre diversas partes del texto. ¿Está claro? Después dice, los componentes del texto que se han de relacionar pueden estar ubicados en la misma sección o en diferentes párrafos del texto. Entonces, yo les decía que los párrafos inician con la primera letra y terminan con el punto final. Inician con la primera letra, terminan con el punto final. Por lo tanto, no es difícil reconocer que aquí tenemos el párrafo 1 y aquí tenemos el párrafo 2. Súper sencillo, súper fácil de reconocer y lo que solicita esta habilidad es que nosotros establezcamos relaciones entre el párrafo 1, el párrafo 2 y en caso de que el texto tenga más, que podamos ir conectando la idea en caso de que la pregunta lo solicite. Pausa aclaratoria. Veamos si que en el chat, además de nombres, tenemos alguna duda. No, solamente tenemos nombres. Si tiene alguien alguna duda, puede plantearla sin ningún problema. Pueden abrir sus micrófonos. Ninguna duda, profe. Súper, ya. ¿Eso quiere decir que estoy siendo claro, no? ¿O que están aburridos? Súper claro. Qué bueno, ya, ojalá que sigamos así. Entonces, ya que no hay ninguna necesidad de aclarar alguna pregunta, vamos a ver cuáles son los tipos de preguntas que se miden en la prueba de transición en relación a este elemento a las habilidades relacionadas con este punto. Ya, entonces, las habilidades directamente relacionadas, obviamente está la habilidad de relacionar, ¿sí? Porque obviamente se llama relacionar e interpretar, entonces no podemos desconocerla. Y la habilidad de relacionar tiene que ver con establecer conexiones entre dos o más partes del texto, lo que yo les vengo diciendo todo el rato y que no se los voy a repetir porque en realidad usted va a decir, el profesor está redundando mucho rato. Y las preguntas podrían ser de esta manera, ¿Qué relación existe entre el cuarto y el quinto párrafo del texto? El otro tipo de pregunta es, ¿qué función cumple el último párrafo del texto anterior? Y para nosotros entender cuál es la función que cumple el último párrafo, chiquillos, por favor, no solo lean el último párrafo. Porque para poder entender cuál es la función del último párrafo, yo debo haber comprendido todo el texto. Y a partir de eso, traer a la luz el significado de este último párrafo. Por eso la habilidad de relacionar está súper activa en este punto. La otra es sintetizar, hacer chiquitito, resumir. Y el tipo de preguntas que va relacionada con la habilidad de sintetizar es, ¿cuál es el título más adecuado para el texto leído? Y ahí le proponen títulos. Y ojo, que el título más adecuado no necesariamente tiene que ser el que le parezca más bonito a usted. Porque a veces el que le parezca más bonito a usted jugó con sus sentimientos y usted se inclinó por él, pero en realidad no es el que corresponde de acuerdo al contenido del texto. Segundo, ¿cuál es la idea principal del párrafo? Todos los textos tienen ideas principales e ideas secundarias, sobre todo los textos expositivos, ¿ya? Ojo con esto. Los textos expositivos tienen una idea principal e ideas secundarias, ¿ya? Por lo tanto, usted debe ser capaz de identificar y de ir eliminando todo lo que nos sirve. Yo sé que nosotros en nuestra vida lo hacemos cuando de repente usted, no sé, tiene que hacer algo práctico, usted elimina todo lo que nos sirve y se queda con lo medular.
Esto se hace también en estabilidad. Usted saca toda la información anexa y se va quedando con la idea más relevante y también va a dejar todo el resto de las ideas, usted va a ir reconociendo y clasificándolas como las ideas que solamente contribuyen a reforzar esa idea principal. Yo les voy a recomendar que ahora hagan el ejercicio en sus casas cuando estén haciendo lecturas expositivas y argumentativas, que ustedes puedan ir leyendo los textos y hagan el resumen al lado del texto. Marquen las ideas principales y al lado de cada párrafo vayan poniendo un resumen de qué se trata ese texto, ese párrafo. Y así ustedes hacen un resumen párrafo por párrafo. Cuando yo estaba en la universidad, y se lo doy como una técnica de estudio, cuando yo estaba en la universidad tenía que imprimir los papers, los nombres raros que dan en la universidad, tenía que imprimir los documentos y yo hacía eso. Tenía muchos lápices, muchos destacadores de muchos colores, porque en realidad yo me aburro muy fácil. Entonces tenía que ir marcando con muchos colores, las citas las pintaba, por ejemplo, de un color, no sé, los autores los pintaba de otro color, pero siempre y cuando me parecieran relevantes para el contenido del texto. Y al lado yo iba haciendo esta habilidad de sintetizar. Iba poniendo un resumen muy pequeño, cosa que después cuando yo después me subía a la micro en Conce, y yo decía, pero si esto lo vi antes, y yo no tenía que volver a leer el texto completo, porque yo sabía que lo había anotado y solamente leía las anotaciones al margen. Entonces, esa es una muy buena estrategia que les puede servir para aplicar la habilidad de sintetizar. ¿Es una lata? Tal vez, pero cuando esa habilidad está instalada, ustedes ya lo van a hacer de manera automática y no va a ser un problema. Entonces, sigamos avanzando. La otra habilidad relacionada es inferir. ¿Qué es inferir, profesor? Deriva información implícita desde la información explícita contenida en el texto. De la información que está evidente, usted va a hacer inferencias y usted va a sacar conclusiones. Ahora entiendo esto. Es como funciona mucho en la poesía. Cuando le dice, por ejemplo, no sé, a ver, algún verso como Cementerio de Besos, aún hay fuego en tus tumbas, esa es la información explícita, pero claramente para entenderlo hay que inferir. A ver, ¿qué quiso decir? Y empezar a activar conocimientos previos, bla, bla, bla. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de pregunta. La frase X se refiere a, y ahí estaría la frase. La frase, por ejemplo, la frase eh, pateando piedras se refiere a, y usted debe interpretar a la luz del contexto, siempre a la luz del contexto. Algo que más quiero decirle, porque le di un ejemplo de poesía, pero la prueba de transición no va a considerar poesía. De hecho, la PSU hace rato que no considera poesía, pero siempre estaba la posibilidad año a año de que se considerara, pero ahora ya no viene en el temario, por lo tanto no va. En ese sentido es como un relajo, porque poesía es una de las partes más complejas para poder extraer la información. El otro ejemplo es del párrafo X. Se puede inferir que ya hay que activar todas las habilidades de inferencia que usted tenga. Interpretar. Determina la función o finalidad de un elemento textual para atribuirle un sentido de lectura coherente con el contexto leído. Para interpretar, entonces, yo sé que la habilidad de interpretar específicamente alusiva a la prueba de transición me va a permitir determinar la función o finalidad de un elemento textual, de una palabra, de una frase, de un párrafo, para atribuirle un sentido de lectura coherente a ese párrafo y que sea coherente con el contexto de lo leído, lo que yo les decía hace un rato. Siempre debe hallar coherencia al texto a la luz de lo que el mismo texto está planteando. Porque si el texto dice que, que, que no sé, pues que María fue una mujer valiente porque enfrentó a la sociedad, y después la respuesta usted pone, por ejemplo, que María fue una mujer valiente porque ella
pese a todas sus dificultades físicas, logró salir adelante. Pregunta, ¿el texto mencionaba que María tenía dificultades físicas? No, entonces no es posible de interpretarlo, no es posible de inferirlo, no es posible de llegar a esa conclusión. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, veamos algunos ejemplos, porque para interpretar nos va a llevar a determinar la función o finalidad de un párrafo, ¿ya? O de una frase, lo que sea. Y fíjense como el tipo de pregunta, la intención dominante del emisor del párrafo es, ¿cuál es la intención comunicativa? Y ojo con los verbos ahí. Aclarar, determinar, argumentar, proponer, informar. Esto es súper relevante. Los verbos los verbos planteados en las posibilidades de respuesta, usted al tiro le va a determinar y le va a dar una luz. Porque si usted ve que está frente a una noticia, entonces usted la leerá y sabrá que las noticias no tienen como finalidad argumentar, no tienen la finalidad de convencer, sino que tienen la finalidad de informar, de dar a conocer. Entonces ahí ya se le limitan mucho las posibilidades de respuesta. Siguiente. Con respecto al emisor, puede afirmarse que ahí ya nos va a permitir sacar conclusiones respecto de las características del emisor del relato o del texto. Y en general, el propósito del texto es, y ahí hacer la misma aplicación que le dije en cuanto a al primer tipo de preguntas, ojo con los verbos, informar, convencer, persuadir, etc. Y creo que ahora tenemos otra pausa aclaratoria. ¿Tienen dudas? A esta hora de la mañana es complejo que el cerebro se active para generar dudas. William. No, profe. Ya. No. Estamos súper bien. Gracias, William. Mira, eso lo agradezco mucho, que por último me respondan como lo hace él, o sería súper bueno. Para saber que están vivos. Y que están despiertos. Entonces, vamos a ejercitar. Ejercitemos. Vamos a ejercitar y con esto terminamos la clase. Ojo, los formularios están todos desactivados. Los que enviamos, ¿por qué los voy a activar una vez que termine la clase? ¿Ya? Porque me pasaba mucho, chiquillos, que yo enviaba los formularios antes de la clase y, por ejemplo, ya los subía en la mañana temprano y en 20 minutos ya me enviaban formularios de vuelta y los resultados no eran buenos. O sea, primero tienen que acceder al conocimiento, a conversar el tema con el profesor, analizar y después vayan a desarrollar la actividad, pero esta cuestión no es una carrera. El primero que termina gana. No, eso no es así. Dense el tiempo durante el día para desarrollar la actividad y enviar el formulario durante el día. Por favor, prioricemos el uso del formulario antes que del documento Word. Ya. Entonces, nueva función. Vamos a ver, vamos a ejercitar con este texto que sale en el ensayo del DEMRE y vamos a analizar algunas preguntas que tienen relación con la habilidad que estamos viendo hoy día. Va a ser un poco largo, un poquito, no ni tan largo, pero tenemos que hacerlo, ¿ya? Llevamos media hora de clase y por lo tanto nos quedan 30 minutos, ojalá, para poder analizar y poder responder. Pregunta, ¿podría alguien activar su micrófono y responder si ya ha accedido a los ensayos que ha subido el DEMRE? Sí. Ya, ¿lo viste? ¿Qué te Sí, profe. pareció? Ya, qué bueno. Pero saben que el otro día yo me pillé con la sorpresa de que había una universidad que subió un ensayo y dicen, ya, practica con nosotros, bla, bla, bla. Ya me metí, hice el ensayo y después me metí al del DEMRE y me pillé que era lo mismo y yo dije, me están estafando en esta universidad porque era el mismo ensayo del DEMRE. Entonces me sentí estafado. Y este mismo que está acá. Ya, no sé si a alguno de ustedes le ha pasado algo similar. Hay un texto muy interesante que se llama Esa boca. No me acuerdo el autor, para qué les voy a mentir, pero este texto se llama Esa boca. Y dice así, por favor, vayamos siguiendo la lectura y vayamos prestando mucha atención. Déjeme disminuir un poco el espacio. Ya. ¿Ven que aquí en los párrafos están divididos con números?
Dice, su entusiasmo por el circo se venía arrastrando desde tiempo atrás, 2 meses quizá, pero cuando 7 años es toda la vida y aún se ve el mundo de los mayores como una muchedumbre a través de un vidrio esmerilado, entonces 2 meses presentan un largo, insondable proceso. Sus hermanos mayores habían ido 2 o 3 veces e imitaban minuciosamente las graciosas desgracias de los payasos y las contorsiones y equilibrios de los forzudos. También los compañeros de la escuela lo habían visto y se reían con grandes aspavientos al recordar este golpe o aquella pirueta. Solo que Carlos no sabía que eran exageraciones destinadas a él, que no había ido al circo porque el padre entendía que era muy impresionable y podía conmoverse demasiado ante el riesgo inútil que corrían los trapecistas. Sin embargo, Carlos sentía algo parecido a un dolor en el pecho siempre que pensaba en los payasos. Cada día se le iba haciendo más difícil soportar la curiosidad. Entonces preparó la frase y en el momento oportuno se la dijo al padre. ¿No habría forma de que yo pudiese ir alguna vez al circo? A los 7 años, toda frase larga resulta simpática y el padre se vio obligado primero a sonreír, luego a explicarse. No quiero que vea a los trapecistas. En cuanto oyó esto, Carlos se sintió verdaderamente a salvo, porque él no tenía interés en los trapecistas. ¿Y si me fuera cuando empiece ese número? Bueno, contestó el padre, así sí. La madre compró 2 entradas y lo llevó el sábado de la noche. Apareció una mujer en malla roja que hacía equilibrio sobre un caballo blanco. Él esperaba a los payasos. Aplaudieron. Después salieron unos monos que andaban en bicicleta, pero él esperaba a los payasos. Otra vez aplaudieron y apareció un malabarista. Carlos miraba con los ojos muy abiertos, pero de pronto se encontró bostezando. Aplaudieron de nuevo y salieron. Ahora sí, los payasos. Su interés llegó a la máxima tensión. Eran 4, 2 de ellos enanos. Uno de los grandes hizo una cabriola, de aquellas que imitaba a su hermano mayor. Un enano se le metió entre las piernas y el payaso grande le pegó sonoramente en el trasero. Así todos los espectadores se reían y algunos muchachitos empezaban a festejar el chiste mímico antes aún de que el payaso emprendiera su gesto. Los 2 enanos se entrelazaron en la milésima versión de una pelea absurda, mientras el menos cómico de los otros 2 los alentaba para que se pegasen. Entonces el segundo payaso grande, que era sin lugar a dudas el más cómico, se acercó a la baranda que limitaba la pista y Carlos lo vio junto a él, tan cerca que pudo distinguir la boca cansada del hombre bajo la risa pintada y fija del payaso. Por un instante el pobre diablo vio aquella carita asombrada y le sonrió, de modo imperceptible con sus labios verdaderos. Pero los otros 3 habían concluido y el payaso más cómico se unió a los demás en los porrazos y saltos finales. Y todos aplaudieron, aún la madre de Carlos. Y como después venían los trapecistas, de acuerdo a lo convenido, la madre lo tomó de un brazo y salieron a la calle. Ahora se había visto el circo, como sus hermanos y los compañeros del colegio. Sentía el pecho vacío y no le importaba qué iba a decir mañana. Serían las 11 de la noche, pero la madre sospechaba algo y lo introdujo en la zona de luz de una vidriera. Le pasó despacio, como si no lo creyera, una mano por los ojos y después le preguntó si estaba llorando. Él no dijo nada. Es por los trapecistas, tenía ganas de verlos. Ya era demasiado. A él no le importaban los trapecistas. Solo para destruir el malentendido, explicó que lloraba porque los payasos no le hacían reír. Ahí está, Mario Benedetti. Perdón, Mario Benedetti, por no acordarme de ti. Mario Benedetti es uno de los mejores escritores latinoamericanos y del mundo. Entonces, ¿entendieron? Esa es la pregunta importante. ¿Se entendió? Ya. Sí, Bueno, profe, entonces, yo lo entendí.
Súper, gracias Betsabe. Me interesa mucho que vayan agarrando todos los elementos dentro del texto para poder ir agarrándole el sentido. Fíjense que cada palabra a veces en los textos nos inducen a inferir el contenido global, el sentido global. Pregunta, no sé, yo creo que ya lo mencioné antes, pero ya lo voy a mencionar de nuevo, hagamos como que no lo he mencionado. ¿Qué tipo de texto es? A ver, Daniel, Lani Close. Dani, ¿estás por ahí? Dani. ¿No? Eh, Fernanda Torres, ¿estás por ahí? ¿Fernanda? ¿Quién habló? Ya, bueno, esa es la idea, eso es lo que no quiero que nos pase, pues chiquillos, si aquí no nos tengamos vergüenza entre Profe, nosotros. profe. Disculpe, ¿con quién estoy hablando? Betsabe. Betsabe, en el chat habían colocado algo. Me Ah, escribieron, profe. perdón. Es que yo no tengo acceso al chat aquí porque si no tendría que dejar de compartir. Veamos, me interesa mucho lo que dicen. Ya, eso, mira, Es positivo narrativo, dijeron. ya, mira, ahora yo lo voy a, eso les voy a pedir que me vayan ayudando en ese tema del chat, para no sacar el compartir pantalla. Ya, mira, este texto es súper bueno que ustedes que nos podamos equivocar en la respuesta, porque este es el momento de equivocarnos, chiquillos, en la clase. Y tal vez hacer en nuestro ensayo, ese es el momento de equivocarnos para que nos demos cuenta en qué estamos fallando. Mira, debemos saber dos cosas. Primero, los textos se dividen en dos grandes tipos, literario y no literario. Lo literario tiene que ver con las invenciones, con lo creado, con lo ficticio. Lo no literario tiene que ver con lo concreto, con lo real, con lo comprobable, con lo objetivo. Entonces yo les pregunto, ¿este texto es literario o no literario? ¿Está dentro del mundo de lo ficticio o está dentro del mundo de lo real y concreto? Literario. Correcto. ¿Por El qué es literario. correcto, Daniela? Literario. Correcto, Karen. Es literario porque pertenece al mundo de la ficción. Y ya, quedémonos ahí. Y lo otro es que si es literario puede ser de tres tipos: narrativo, lírico o dramático. Narrativo sí puede corresponder a un relato inventado, relato ficticio. Lírico si es un poema. Y dramático si corresponde a una obra dramática, un guión teatral. ¿Qué tipo de texto es este? Narrativo. Correcto. Correcto. Está claramente un texto narrativo porque tiene las características de que es un relato inventado por un autor que es Mario Benedetti y que tiene la finalidad de entretenernos, de producir un goce estético, y ojo, hay un narrador de por medio, hay un narrador ficticio inventado que nos está contando la historia. Ya, las tres primeras preguntas tienen que ver con vocabulario, que vocabulario también lo vamos a trabajar y que no nos compete hoy día, simplemente decirles que van a haber dos tipos de preguntas de vocabulario, unas que vienen las palabras solas y otro tipo de preguntas que vienen la palabra acompañada por una explicación, ¿ya? Por lo tanto, vienen esos dos tipos de preguntas. Después lo vamos a ver cuando veamos vocabulario. Entonces, vamos a la pregunta 4. ¿Cuál es la actitud de Carlos durante la función del circo? Y aquí tenemos que nosotros, a partir de la información que nos da el relato, reconocer la actitud de Carlos. Y las actitudes usted tiene que inferirlas. Usted tiene que ir sumando ideas, conectando ideas, y usted dice, tiene una actitud de... Cuando usted dice que alguien tiene una mala actitud, es porque usted fue sumando y restando cosas que la persona hizo y dijo, y ahí usted saca la conclusión de que tuvo una mala actitud. En cambio acá, ¿cuál es la actitud de Carlos durante la función del circo? ¿Tuvo una actitud de preocupación porque se cuestiona cuál será la reacción frente a los payasos? No. Tuvo una actitud de curiosidad
Ojo, podría ser curiosidad, pero veamos la explicación. Pues observa cada detalle de las piruetas de los artistas del show. No, Pregunta, ¿estuvo muy No. preocupado de todos los artistas? No. no, No. Siguiente. No. Expectación, pues aguarda con ansiedad el espectáculo de los payasos. No. sí, Dejémoslo como Sí, podría igual ser, porque todavía no hemos visto todas las alternativas. Dejémoslo marcadito. Si usted tuviera la PSU, podría hacerle un puntito al lado, lo que sea. D, impaciencia, pues se aburre frente a la monotonía de algunos números del show. ¿Mm? no, ¿Puede ser? Podría ser porque dice que llegó hasta... Sí. Quería dormirse. Podría ser. Igual. Entonces, ya, marquémosla también. Y es incredulidad, pues se fija en los gestos de los artistas durante su espectáculo. ¿Realmente el niño está así incrédulo mirándolo a todo? Ya. no. No, ¿cierto? Entonces, nos quedamos con la C y con la D. Analicemos bien palabra por palabra para no equivocarnos. La E, expectación, pues aguarda con ansiedad el espectáculo de los payasos. ¿Qué respondemos a eso? ¿Sí o no? Yo creo que sí, porque en cada parte, cada vez que pasaba el espectáculo de los demás artistas del circo, el niño decía, o sea, se hablaba de que no aparecían los payasos, no aparecían los payasos, y eso se puede interpretar como que él estaba, tenía una expectación al esperar ese hecho. Súper. Oye, mira, tal como dice William, te felicito, agradezco tu participación. Fíjate que William se está refiriendo a ver, ¿a qué parte? Cuando ahí dice, aparecieron los trapecistas, o no, aparecieron estas personas, pero él esperaba a los payasos. Aquí está, pues mira, aquí Claro. está. La madre compró 2 entradas, apareció una mujer de malla roja que se equilibrió. Él esperaba a los payasos. Lo deja muy claro el narrador. ¿Qué esperaba Carlos? Los payasos. Eso era lo único que a él le interesaba. Ya. Exclusivamente eso. Por lo tanto, la respuesta de esta pregunta es un sí rotundo para la C. Pero vamos a ver la D, porque igual tenemos que ver si quiera o no. Impaciencia, pues se aburre frente a la monotonía de algunos números del show. La intención comunicativa de este narrador es demostrarnos cuán aburrido era el show, o No, realmente demostrarnos el profundo interés que tenía Carlos por los payasos. Sí. Entonces, Profundo interés que tenía Carlos por los payasos. correcto. Entonces, es la alternativa C y lo sacamos a partir de la intención comunicativa del narrador. Porque su objetivo no era darnos a conocer a nosotros lo aburrido del circo. No, no era su objetivo. Por lo tanto, la descartamos. Ya, letra C. Ya, vamos a la 5. La 5 dice, en el cuarto párrafo, la expresión pobre diablo alude a un hombre que, chiquillo, necesitamos ir a la parte donde dice la expresión pobre diablo, porque si no, no nos va a servir mucho. En el párrafo 5 dice acá, ¿dónde la encontramos? ¿Dijo que decía en el párrafo 5? Sí. Ya, la madre lo tomó en los brazos, salieron a ver si es así como su hermano, la compañera, Decía en el cuarto. en el cuarto, a ver, revisémosla en el cuarto. Ya, a ver, dice, Claro. ayúdenme a encontrarlo, por favor. Acá abajo, en la cuarta línea de abajo para arriba. Ya. Dice, ya. Dice, vamos a leer, para poder entender ese enunciado, tomemos de un poquito más arriba. Dice, entonces el segundo payaso grande, que era sin lugar a dudas el más cómico, se acercó a la baranda que limitaba la pista y Carlos lo vio junto a él, tan cerca que pudo distinguir la boca cansada del hombre bajo la risa pintada y fija del payaso ya. Entonces está hablando de este hombre que realmente tenía 2 caras, metafóricamente hablando, obviamente. La cara real del hombre era en realidad el tipo, Carlos vio cansancio en este hombre, pero encima estaba pintada la risa de un caballo, de un payaso, perdón. Entonces, por un instante, el pobre diablo vio aquella carita asombrada y le sonrió de modo imperceptible con sus labios verdaderos. Ya, está refiriéndose al payaso este que detrás
detrás de la sonrisa de payaso tenía una cara cansada. Entonces está acá que dice, en el cuarto párrafo la expresión pobre diablo, luego un hombre que, la letra A dice, debe simular felicidad para entretener a los espectadores del circo. ¿Qué dicen ustedes? Sí. Podría puede ser, ser. ¿cierto? B, está aburrido de repetir su rutina diariamente. Ojo, pestaña, ceja. Que la B, y quiero aclararlo al tiro, no podemos inferir la B, porque no hay elementos en el texto mismo que nos permitan identificar que el tipo está aburrido de repetir su rutina todos los días. A lo mejor es una de las conclusiones que podemos saber, pero debemos tener cuidado con la sobreinferencia. La sobreinferencia se refiere a inferir cosas que el texto no nos dice. Debemos tener cuidado con eso. La C, causa temor en un pequeño niño que lo admira. En realidad, ¿el niño sintió miedo, sintió temor? No. 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 La D, carece de reconocimiento fuera del espectáculo circense. No, tampoco lo dice el texto. E, Nada que ver. demuestra preocupación al no lograr hacer reír a un niño, a un pequeño niño. No, el payaso no estaba preocupado porque realmente ese niño no se estaba riendo. No. Debemos tener claro que, ¿cuál es la respuesta correcta? Correcto. Correcto. La letra A. Debe simular felicidad para entretener a los espectadores del circo. Es como un profesor que tiene que simular felicidad para hacer clase. Es broma, es broma. La 6 dice, el padre de Carlos le impide asistir al circo porque cree que el espectáculo de los trapecistas puede A, poner en riesgo la seguridad física de su hijo. No. B, afectar el estado emocional de su hijo. Podría ser. C, provocar una curiosidad desmedida, una curiosidad demasiado grande en su hijo. ¿Realmente el hombre no lo quiere mandar porque el hijo tiene una curiosidad demasiado grande? No. D, incitar a su hijo a aprender este oficio y E, aumentar su interés exagerado por el circo. ¿Cuál será la respuesta correcta? La A. La B. La A dice poner en riesgo la seguridad física de La su hijo. B. Es la B, La ¿cierto? B, profe. Porque el mismo papá dice que su hijo es demasiado sensible. Por eso tiene mucha preocupación por el estado emocional. 7. Y creo que esta es la penúltima de las que vamos a ver hoy día en el análisis. Porque ya nos queda muy poquito tiempo para el término de la clase. 7. ¿Cuál es la actitud de los compañeros de Carlos hacia él? A. De burla. De burla. Silencia su micrófono en caso de que no vayan a aportar, hablar directamente de la clase. 7. A. De burla, debido a que Carlos ha sido excluido de ciertas experiencias por su hipersensibilidad. B. De incomprensión, no lo comprenden, debido a que Carlos tiene intereses distintos a los de ellos. C. De superioridad, debido a que creen que Carlos carece de fuerza física para ejecutar piruetas circenses. D. De rechazo, debido a que excluyen a Carlos de sus arriesgados juegos circenses. E. De curiosidad, debido a que Carlos parece más retraído que el resto de los niños de su edad. ¿Por cuál nos inclinamos? ¿O necesitamos volver al texto? ¿Consideran que necesitamos volver al texto? Yo sí. Ya, volvamos Como al... opción A y C, por ahora, pero... La A. Ya, A y C. Mira, veamos la C que dice que los compañeros se sentían superiores debido a que creen que Carlos carece de fuerza física para ejecutar piruetas circenses. Les pregunto, en el texto podemos encontrar A y que D, ellos... me equivoqué. Ah, disculpa. De rechazo, debido a que excluyen a Carlos de sus arriesgados juegos circenses. Ya tienen una actitud de rechazo porque ellos juegan a ser payasos, pero lo excluyen, lo rechazan. Y la A dice de burla, debido a que Carlos ha sido excluido de ciertas experiencias por su hipersensibilidad. ¿Quién ha excluido a Carlos de las experiencias circenses?
Pregunta. Vamos a analizarlo de esta forma. El papá, po. Pregunta. Correcto, Eduardo. Tienes razón. ¿Carlos ha sido excluido del circo? Sí. Lo que dice Eduardo, sí. Su papá lo excluyó. ¿Y por qué lo excluyó? Por su sensibilidad. Correcto, porque era demasiado sensible. Por su hipersensibilidad. Entonces, ¿cuál era la actitud de los compañeros hacia Carlos? ¿Se acuerdan que el texto decía que los compañeros hacían juegos de circo, pero los exageraban para en realidad causarle pica al Carlos? ¿Ya? Por lo tanto, concordamos con que la respuesta correcta es la A. Sí, profesor. Correcto. Sí, profesor. Y la última es la E. Del primer párrafo se infiere que Carlos A. rechazaba la opinión del padre en relación con los trapecistas. B. Corría un riesgo emocional si veía el espectáculo de los payasos. C. Se extrañaba frente a las piruetas que sus hermanos imitaban del circo. D. Anhelaba profundamente conocer la vida de los payasos. Y E. Era molestado por su estorno por no haber visitado el circo a su edad. Pero tenemos que leer el primer párrafo, porque obviamente no podemos responder esa pregunta si no accedemos al primer párrafo. Dice, el primer párrafo, un poquito largo. Su entusiasmo por el circo se venía arrastrando desde tiempo atrás, 2 meses quizá. Pero cuando 7 años son toda la vida y aún se ve el mundo de los mayores como una muchedumbre a través de un vidrio esmerilado, entonces 2 meses representan un largo, insondable proceso. Sus hermanos mayores habían ido 2 o 3 veces e imitaban minuciosamente las graciosas desgracias de los payasos y las contorsiones y equilibrio de los forzudos. También los compañeros de la escuela le habían visto y se reían con grandes aspavientos al recordar este golpe de aquella pirueta, solo que Carlos no sabía que eran exageraciones destinadas a él. Recuerden lo que decíamos, que se burlaban. Eran las exageraciones destinadas a él, que no había ido al circo, porque el padre entendía que era muy impresionable y podía conmoverse demasiado ante el riesgo inútil que corrían los trapecistas. Sin embargo, Carlos sentía algo parecido a un dolor en el pecho, siempre que pensaba en los payasos. Cada día se le iba haciendo más difícil soportar su curiosidad. Entonces, y vamos a ir a la última pregunta que nos compete hoy día en esta clase, que era la 8, y dice que Carlos rechazaba la opinión de su padre, corría un riesgo emocional que lo podía afectar demasiado, se extraña frente a las piruetas que sus hermanos imitaban del circo, anhelaba profundamente conocer la vida de los payasos, y era molestado por su entorno, por no haber visitado el circo a su edad. ¿Cuál será la correcta, chiquillo? ¿Están ahí o se me cayó la clase? Creo que es la E, profe. La E. Correcto. Está claramente identificado que es la correcta la letra E. Entonces, para ir recapitulando, recordemos que la habilidad de relacionar e interpretar información tiene que ver con abrir los significados de los textos a partir de la información que nosotros vamos recogiendo dentro del mismo. Y ojo, que gran parte de las preguntas de la prueba de transición tienen que ver con esta habilidad. ¿Ok? Ok. Ya, si tienen alguna duda, quiero abrir el espacio para que la planteen. ¿Qué les pareció la clase? ¿Bien? ¿Mal? ¿Necesitamos mejorar? Excelente, profe. Usted explica muy bien. Qué bueno, Dani. Confirmo. Qué bueno. Cualquier cosa, cualquier duda, me la plantean. Así que creo que